me han invitado para tratar el tema del sistema electoral y la reforma electoral. La reforma electoral en el país ha sido permanente. Desde que se aprobó la Ley Orgánica de Elecciones en el año 1997, el país ha venido viviendo en el ámbito del Parlamento un conjunto de situaciones, de modificaciones legislativas que han sido muy significativas, con una gran incidencia tanto en el sistema representativo y en el sistema electoral, como también en las formas de participación ciudadanas en el ejercicio de los derechos de participación y control, que están previstos en la Ley 26.300 y en sus modificatorias. Y claro, en esa línea de tiempo hemos podido identificar las grandes reformas que se dieron, por ejemplo, en el año 2000, en el año 2001, las reformas del año 2005, las del 2009, también hemos tenido reformas en el 2014, en el 2015, y ahora que nos encontramos pues en un escenario donde existe la voluntad política y se siente también el ánimo de consenso de poder darle al país una nueva legislación electoral. Y sobre ello, claro, hay que distinguir los planos y las perspectivas, porque desde que la Ley Orgánica de Elecciones se aprueba a la fecha hemos tenido, más que reformas de fondo, reformas de alcance legislativo, pero significativas, ¿no? Una de ellas, por dar un ejemplo, es la reforma del año que se hizo en el año 2000 a consecuencia de la mesa de diálogo de la OEA para elegir al Congreso ya no en distrito nacional único, sino en distrito múltiple. A partir de ahí, creo que empieza una nueva etapa en lo que es el desempeño y la configuración de un Congreso unicameral como el que tenemos. Y es una reforma sustancial, ¿por qué? Porque precisamente la relación que va a fluir en adelante entre los parlamentarios y la ciudadanía se va a enmarcar un espacio territorial específico que es el departamento. El distrito múltiple toma como base territorial los departamentos, la provincia constitucional del Callao, y en la última modificatoria del año 2009 divide al departamento de Lima en dos partes, ¿no? En Lima provincias y en Lima metropolitana. Lo curioso es de que en la nomenclatura jurídica, en el nombre jurídico de estos dos distritos electorales, da la impresión que Lima provincia fuese un espacio muy reducido y que Lima es el espacio geográficamente más grande porque tiene un volumen más importante de congresistas. Pero no es así. Lo que en la práctica se produce es que se divide al departamento de Lima metropolitana, porque los 36 parlamentarios adscritos a Lima son específicamente de Lima metropolitana y de peruanos en el exterior. De esa ficción jurídica vamos a hablar luego. Pero bien, en el ámbito de la reforma hemos tenido también temas muy importantes en la discusión. Uno de ellos es precisamente la gran discusión, ya de carácter de diseño institucional, sobre si es que el régimen unicameral debe seguir vigente o si es que el país requiere, pues, de una Cámara Superior, de un Senado, pues que contribuya a dar ese equilibrio que requieren las instituciones del Estado, principalmente aquellas en las que se encuentran pues la división horizontal de poderes, ¿no? Porque también la hay vertical, ¿no? Me refiero a un equilibrio entre los organismos públicos autónomos, los poderes del Estado y el Parlamento. ¿Por qué? Porque en la práctica pareciera que hubiese una debilidad del Parlamento frente a otros poderes del Estado, ¿no? Véanlo desde la perspectiva de las comisiones investigadoras. Muchas veces han terminado, pues, en el Poder Judicial, dejando sin efecto todo lo actuado por el Parlamento, y da la impresión como que aún el accionar del Parlamento no se ajusta a los parámetros de constitucionalidad. Pues si nos revisan las leyes, si nos revisan las decisiones en las comisiones investigadoras,
Si se ampariza lo que diría Karl Loewenstein, las political questions, ¿no? Las cuestiones políticas, entonces, ¿cómo queda el Parlamento? ¿Cómo quedan las decisiones del Parlamento? Antes no era así. Las cuestiones políticas no las veía el Poder Judicial. Y lo que el Parlamento acordaba tenía pues firmeza y seguridad jurídica. Ahora, en un mundo donde ya todos los poderes interactúan, pues daría la impresión de que en algunos temas, sobre todo en los que ahora se jurisdiccionalizan, el Poder Judicial tuviese la supremacía. Pero lo que algunos perciben es de que efectivamente podría ser muy útil en este estadio de nuestro desarrollo económico, social y cultural la adaptación, la habilitación de una Cámara con un mayor nivel de reflexión y que pudiera contribuir a mejorar los productos que el Congreso da a la ciudadanía, como las leyes, ¿no? Las resoluciones legislativas, ¿no? Las decisiones adoptadas por las comisiones investigadoras, los procesos de antejuicio que terminan con suspensiones, con inhabilitaciones, etc. Podría de esa perspectiva justificarse tal vez un Senado. Y el Senado, claro, ¿no? También aporta mucho en lo que es la configuración del sistema representativo, porque no va a tener definitivamente el mismo origen político que la Cámara de Representantes o una Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, ese es un punto muy importante que se ha venido dando desde el 2001 a la fecha. Intentos de retorno a la Constitución del 79, intento de modificar la Constitución del 93 para habilitar un Senado, ¿no? Y claro, también un intento muy importante y esto sí no es de mucha data, no es de larga data, pero sí por lo menos de hace unos 7 u 8 años atrás, modificar la forma de elección del Parlamento unicameral, ¿no? La gran discusión es si seguimos utilizando las llamadas circunscripciones plurinominales para la elección del Parlamento, o si es que se hace necesario que para que el parlamentario tenga un mayor nivel de arraigo con la circunscripción en la cual es elegida, pues pasemos a elegirlos a través de distritos uninominales, es decir, a través de circunscripciones en donde específicamente se elige un solo congresista, como ocurre en los países anglosajones, ¿no? Principalmente en Inglaterra, en Escocia, en Irlanda, en Australia, países que utilizan los distritos uninominales y la fórmula electoral de mayoría relativa, o sea, aquel candidato que obtiene la más alta votación se le adjudica el escaño, ¿no? Como diría el profesor Robert Dahl, el sistema en el que el partido que gana en el espacio territorial se lleva todo el premio o escaños asignados a esa circunscripción electoral. Entonces, los ejes temáticos de la discusión, si es que hacemos una pequeña síntesis, distinguen entre reformas que requieren una modificación a la Constitución, que son reformas ya de diseño institucional y sustantivas, y reformas que solamente tienen un alcance legal. Y en las reformas que tienen un alcance legal, pues está, por ejemplo, el tema de la eliminación del voto preferencial, que hoy en día está en mayor discusión que en anteriores parlamentos. Yo siento que en anteriores parlamentos había un pleno consenso, al menos mayoritario, en eliminar el voto preferencial para elegir al Parlamento una suerte de lista cerrada y bloqueada, ¿no? Y claro, ahora veo de que hay un mayor volumen de congresistas defensores del voto preferencial. Es que en realidad la bondad o deficiencia de un sistema electoral determinado no recae necesariamente en el producto que puede darnos, sino recae en los efectos que puede generar en la configuración de la representación. Si tenemos, por ejemplo, un parlamento que no responde a los intereses de la ciudadanía, un parlamento que es inaccesible a los ciudadanos, entonces, pues, evidentemente, podría claramente discutirse
si mejor es elegir a estos parlamentarios a través de distritos uninominales, pequeños espacios territoriales donde los ciudadanos solamente pueden elegir un solo congresista, ¿no? Pero si tenemos, por ejemplo, la necesidad de hacer grandes reformas que involucren a todos los ciudadanos, pues carece de objeto elegir a los representantes en distritos uninominales, ¿no? Necesitamos, pues, en esos casos, gente mucho más representativa a nivel nacional que pudiera darle legitimidad, una mayor legitimidad democrática al producto de la reforma, ¿no? De la reforma constitucional o de la gran reforma que se quiere hacer. Entonces, cada modelo, ¿no? Cada diseño institucional para elegir a los representantes de una determinada sociedad, de una determinada comunidad política, dependen siempre de las circunstancias políticas de cada país. No en vano el profesor norteamericano Douglas Ray señala, pues, de que las reglas electorales son reglas que en realidad responden a determinados intereses y necesidades de una colectividad. Claro, la ley electoral es la herramienta para poder legitimar y legalizar los procedimientos de selección de las autoridades, de elección y selección de las autoridades. Pero esas reglas electorales, al mismo tiempo, responden a una necesidad, a una coyuntura, exigencias políticas, sociales de los miembros que integran determinada colectividad. Claro que esos intereses en realidad se diluyen con el tiempo. Un ejemplo muy concreto, ¿no? Se discutía mucho cuando se dio la Ley Orgánica de Elecciones en el año 1997 sobre el propósito político que tenía esa ley. Pero no nos olvidemos que con esa ley, en los procesos electorales sucesivos, han ganado distintos partidos. Fue elegido Alejandro Toledo, fue elegido Alan García, fue elegido Ollantumala, ha sido elegido Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, la leitmotiv de los legisladores que dieron la Ley Orgánica de Elecciones, en el tiempo se ha desvinculado de esos propósitos. Se desvincula, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley empieza a cobrar vida propia y también la aplicación va a depender de los distintos criterios que adopten las autoridades electorales al momento de aplicarlas. Y en eso también, pues, se ha contribuido muchísimo, ¿no? Pero se ha contribuido tanto de que estamos en el punto que la reglamentación, o sea, las normas reglamentarias para el ejercicio de los derechos electorales, pues es tal la proliferación de esta normativa que da la sensación que los reglamentos han desplazado al mismo texto de la ley. Los personeros legales para inscribir a los candidatos, para defender, ¿no?, las multas que imponen por la propaganda electoral indebida o por infracción a las reglas de propaganda electoral, pues recurren más a los reglamentos que a la ley. Y porque, claro, si bien es cierto, los organismos electorales han venido aplicando esta reglamentación porque tenían que adecuar las leyes electorales a las necesidades concretas de un proceso electoral. Las necesidades concretas de un proceso electoral de la última elección general no es la misma necesidad del proceso de elecciones del año 2001, por ejemplo. Porque ya las situaciones en cuanto a propaganda y a publicidad de los partidos ha variado en el tiempo. El legislador del 97 ni siquiera se asomó a la posibilidad de que iba a cobrar mayor importancia en la propaganda electoral las redes sociales, ¿no? Eso es algo reciente. Entonces, ante la necesidad de adaptar esa norma, que ya va a cumplir casi 20 años, esa norma a las necesidades concretas de un proceso electoral, pues ha sido salvada gracias a la emisión de los reglamentos. Pero al mismo tiempo, ello ha hecho que la política, el ejercicio de los derechos políticos se haga cada vez más complejo. ¿Y más complejo por qué? Porque el ciudadano que quiere ser candidato en elecciones municipales por determinado distrito, ya no necesariamente tiene que ampararse en el texto de lo que dice la ley,
que es lo que tiene a su alcance, sino que tiene que recurrir a los reglamentos, a los precedentes jurisdiccionales establecidos por el Jurado Nacional de Elecciones en su jurisprudencia. Y entonces, hoy en día, el ejercicio tan elemental de una democracia, del derecho a elegir y ser elegido, el ciudadano lo tiene que ejercer con un abogado al costado. Entonces, pues, se llega a un momento en que ya el orden de cosas y el sistema democrático se hace excesivamente complejo, cuando para el ejercicio de estos derechos, que son de suma importancia y que alcanza a todos los ciudadanos, debe de ejercerse a través de reglas sencillas y entendibles para todos. La democracia, per se, tiene un principio que es la inclusión. Eso es lo que diferencia a la democracia de otros regímenes, de otras formas de gobierno. Entre la aristocracia, que tiene una clara connotación elitista, la democracia pone el poder del aparato estatal y de la sociedad en manos de todos los ciudadanos. Y como decía, y como diría el profesor Francisco Fernández Segado y el profesor Javier Pérez Royo también en una reunión que tuvimos con ellos, el acto más donde en mayor medida se refleja el principio de igualdad en una sociedad es el acto electoral. Porque en el acto electoral todos los ciudadanos, sin importar su condición social, el color de la piel, el credo político o religioso que profesan, tienen acceso al mismo derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus autoridades. Entonces, con más razón, el orden democrático requiere de normas sencillas. Y el pasar por simplificar todo lo que actualmente existe es precisamente nos lleva a otra gran discusión. Si es que hacemos una reforma integral recurriendo a una codificación, o si es que nos mantenemos en ese estilo tal vez ágil y de especialidad que se aplicó durante los 90, ¿no? En los 90, ¿qué les puedo contar de la reforma? Yo en ese tiempo, en el año 1997, tuve la suerte de ser sesigrista en la Comisión de Constitución y Reglamento, que en ese tiempo presidía el doctor Carlos Torres y Torres Lara. Y cuando yo entro al Congreso, viví una coyuntura muy interesante, porque ya, antes de Carlos Torres, quien presidió la Comisión de Constitución fue la congresista Marta Chávez. Y durante la gestión de Marta Chávez en la Comisión de Constitución, las iniciativas legislativas que se presentaban eran precisamente, o sea, tenían el nomen juris, el nombre jurídico de Código Electoral. Y el dictamen tenía el nombre de Código Electoral. Y lo que se estaba discutiendo en el Pleno de esos momentos era el Código Electoral. Y la norma debió llamarse Código Electoral. Yo recuerdo cuando ya apoyaba a los asesores de la comisión a recoger todos los aportes que los congresistas daban en el Pleno, un congresista levantó la mano y, leyendo el artículo 31 de la Constitución, señaló que la ley a aprobarse no se debía llamar Código Electoral, porque la Constitución política hacía referencia a una ley orgánica. Y entonces el nombre que correspondía era Ley Orgánica de Elecciones. Y en algo nos parecemos a España, ¿no? Porque en España está la LOREG, ¿no? La Ley Orgánica Electoral General, ¿no? La ley número 5. Y claro, que también tiene ese nombre porque en la Constitución española del 78 tienen una cláusula muy parecida al artículo 31 de nuestra Constitución política, ¿no? Entonces, hemos venido realizando nuestra vida política a través de la aplicación de una ley orgánica de elecciones. Pero claro, esa intervención del congresista ya con el tiempo, pues digamos que ya no tiene tal sustento, en la medida que los códigos electorales o cualquier tipo de código puede ser aprobado a través de una ley orgánica, como ocurrió con el Código Procesal Constitucional. Pero claro, detrás de ello había una razón, ¿no? Si es que recurrimos
¿no?, a una técnica francesa que es la codificación, la técnica napoleónica de legislación, que es a través de la codificación, de formar grandes cuerpos legislativos que regulen al mayor detalle determinada materia, o si es que pasamos a una técnica mucho más ágil, que es regular específicamente cada aspecto de la materia que se quiere ordenar. Y creo que el legislador de los 90 siguió este camino, porque tenemos una ley orgánica de elecciones, en virtud de la cual elegimos a las autoridades nacionales y que procedimentalmente es la base para las elecciones regionales y municipales. Luego tenemos una ley de elecciones municipales, luego una ley de elecciones regionales, una ley de los derechos de participación y control ciudadano, una ley para regular a los partidos políticos, una ley para regular las elecciones en centros poblados. Entonces, se optó por el estilo legislativo de regular los aspectos políticos por especialidad. La codificación tiene otra connotación. Y claro, ¿en qué sentido la codificación nos lleva a mayores ventajas? Tal vez en el manejo práctico. ¿Alguno de ustedes ha sido personero legal, titular nacional de alguna organización política? ¿O miembros de algún tribunal electoral de un partido político? Claro, yo he vivido la reforma en dos momentos, desde la perspectiva del Jurado Nacional de Elecciones, porque si escucharon mi hoja de vida, fui funcionario de esa institución, y también desde mi perspectiva como consultor en temas políticos ya independiente. Y he vivido esos dos aspectos, ¿no?, el tema partidario y el tema también institucional. Y claro, desde esa perspectiva me doy cuenta de que evidentemente una codificación ayudaría mucho a ¿quiénes? A los actores políticos, a los que hacen vida política, para poder manejar la legislación de una manera integral que no se podría hacer sencilla en tanto exista esta dispersión normativa. Que ojo, que no solamente comprende las normas que les he mencionado y sus modificatorias, sino que esa dispersión legislativa también comprende las normas reglamentarias emitidas por OMPE, por RENIEC y por el Jurado Nacional de Elecciones. RENIEC tiene sus reglamentos para lo que son los procedimientos de verificación y validación de las firmas en el ejercicio de los derechos políticos. OMPE también tiene sus reglamentos en materia de financiamiento de fondos partidarios, en materia de adjudicación de escaños también, que están en sus compendios. Y el jurado también tiene muchos reglamentos. Y ello, pues, como les decía, hace necesario que repensemos si es que este ordenamiento jurídico debe seguir para los próximos procesos electorales o si es que es necesario recurrir a una codificación que comprenda todos los supuestos regulados por estas normas y que además permita simplificar el ejercicio de los derechos políticos, ¿no? Y, claro, esa disyuntiva la hemos venido viviendo desde, si no me equivoco, hace por lo menos 3 periodos parlamentarios. Pero la diferencia que se vive entre las experiencias anteriores y la actual es que vemos que existe una voluntad política en querer modificar este andamiaje legal y también presentarle a la ciudadanía una propuesta de código electoral, lo cual en realidad me parece saludable. Y sería aún más saludable si es que ello va acompañado previamente de una reforma constitucional, porque sí considero que es importante discutir por lo menos 3 grandes ejes temáticos, ¿no? La bicameralidad, la elección del Parlamento, ¿no? O sea, el sistema electoral para elegir el Parlamento, o sea, si seguimos con un sistema proporcional o pasamos a un sistema de mayoría, un sistema electoral mayoritario en distritos uninominales. Y el otro gran tema es si es que mantenemos el voto obligatorio y pasamos al voto voluntario.
Son tres grandes ejes temáticos de alcance constitucional que en estos tres últimos periodos parlamentarios ¿no? han quedado, pues, digamos, pendientes. Claro, y muchos han llegado inclusive a ser dictaminados. Otro tema importante en la discusión, y que claro, en realidad tiene un alcance legal, no constitucional, pero que se constitucionalizó por razones políticas, y digámoslo, ¿no? Razones políticas válidas, es el tema de la representación especial para los peruanos residentes en el exterior. En realidad, el tema no debería ser tan complejo. Lima tiene 36 escaños. Los ciudadanos peruanos en el exterior están adscritos al padrón de Lima. Cuando se hace el cálculo de distribución de los 130 escaños entre las circunscripciones electorales, el artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones adopta un modelo mixto o combinado para la distribución de esos 130 escaños. La norma señala, casi literalmente, que de esos 130 escaños, a cada distrito electoral, a cada circunscripción, o sea, los 24 departamentos, más el Callao, más Lima provincias, se les asigna un representante, ¿no? Hay 26, 130 ya, se dan 26 escaños y nos quedan 104. Los 104 escaños restantes se distribuyen en proporción a la población electoral de cada uno de estos distritos. ¿Correcto? Entonces, los peruanos en el exterior integran la población electoral de Lima. Son parte del padrón de Lima. Y desde esa perspectiva, lo sencillo sería pues que de los 36 escaños que le toca a Lima, una parte vaya para peruanos en el exterior, que tiene una población electoral que le daría pues para más o menos 4 o 5 escaños. ¿Correcto? Esa sería una solución sencilla. ¿Dónde está el problema? El problema está en que, como tenemos, de acuerdo a la Constitución, un número de escaños cerrado de 130, otros países como Colombia, como Alemania, por la figura del exceso de escaños, como España, ¿no? Tienen un número de integrantes del Congreso que es abierto y que va creciendo conforme va aumentando la población, los habitantes. Por ejemplo, en algunos países, por cada 250.000 habitantes habrá un representante y por cada mitad habrá otro representante. Y esa redacción de la norma constitucional permite que cuando vaya creciendo en el distrito electoral la población electoral también aumenten los escaños sin necesidad de recurrir a una reforma constitucional. Nosotros no tenemos ese sistema, ¿no? Nosotros tenemos más bien un régimen. El artículo 90 de la Constitución señala que nuestro Parlamento tiene 130 escaños. ¿Y qué es lo que pasa? Que el distrito electoral de Lima pues queda siempre subrepresentado. ¿Y qué quiere decir subrepresentado? Que los escaños que le asignan a Lima no son suficientes para atender las necesidades de representación de la cantidad de habitantes o población electoral que tiene. La ratio, o sea, la relación matemática entre los más de 6 millones de electores que tiene Lima y los 36 escaños que tiene Lima, esa proporción es mucho menor que la que tienen otros países. Que quiere decir que otros países tienen pues una representación que está en mejores condiciones para atender las demandas sociales. Y eso también es un tema que se tiene que discutir, por más que la medida de ampliar el número de congresistas sea impopular. Porque lo es, a la gente no le gusta, a los medios tampoco. Van a incrementar el número de congresistas. Pero en términos políticos no entienden que eso es necesario para que el sistema representativo funcione mejor. Y bueno, volviendo al tema,
de la necesidad de crear un distrito electoral de peruanos en el exterior. Esa medida, esa acción afirmativa de carácter electoral, no tenía por qué ser tan compleja, por lo que yo ya he explicado. El tema está en que con la subrepresentación de Lima, porque Lima, aún con los 36 escaños que tiene, queda subrepresentada, su representación, en términos más reales, debería ser entre 44 o 45 congresistas, ¿no? Entonces, al sustraerle a Lima 4 escaños de los 36 que tiene, entonces la subrepresentación va a ser mayor. El problema va a ser mayor. Por eso es que en las reformas del año 2009, el Congreso, para dar representación a Lima provincia, que también era parte del distrito electoral de Lima, que Lima comprendía el departamento y peruanos en el exterior, ¿ya? Es de que el Congreso primero modifica el artículo 90 de la Constitución para incrementar el volumen del Congreso de 120 a 130 congresistas. De esa norma que modifica el artículo 90, se señalaba que no se alteraba la representación de todas las circunscripciones electorales. Quedaban conforme al reparto que se había hecho en el año 2006. O sea, Piura quedaba con sus 7 escaños, La Libertad también, Cajamarca con sus 6, Arequipa con sus 6, no se cambiaba nada. Lo único que se cambiaba es la distribución de esos 10 escaños nuevos. 4 se adjudicaban directamente a Lima provincia y los 6 restantes en proporción a la población electoral de los demás distritos electorales. Fue parte de un acuerdo político en donde se garantizó la intangibilidad de la representación congresal ya existente para todos los distritos electorales. Claro, que una situación similar se vivió en la distribución que hizo el Jurado Nacional de Elecciones para la elección general del año 2006. Yo en ese tiempo recordé cuando se publicó la resolución que distribuía los escaños, y en el mundo académico pues siempre hay, digamos, los profesores intentan verificar si los procedimientos están bien dados, ¿no? Entonces, verifiqué el reparto que se había hecho de los 120 escaños que eran en ese tiempo, porque yo sabía que esos 120 escaños se distribuyen por regla, o sea, proporcionalmente por regla de 3 simple, o vale decir por el método de Hart, de Thomas Hart, que es el más proporcional de todos. Y como tenía el dato de la población electoral que tenía cada departamento, empecé a verificar, haciendo las proporciones, los cálculos, si es que efectivamente se había hecho bien la operación. En realidad el jurado, me di cuenta que el jurado optó por conservar el reparto del año 2001. ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, si a La Libertad, que en el año 2001 le tocaba 7 escaños, con la distribución que se hizo en el año 2006, le tocaba 6? No, claro, se quedaban con una menor representación, pero no iban a aceptar eso. Ningún distrito electoral va a aceptar que le mutilen su representación congresal, empezando por los propios partidos políticos. Entonces pude percibir que el Jurado Nacional de Elecciones, en el reparto que hizo en el año 2006, optó por mantener la representación, la distribución de los 120 escaños que se había hecho en el año 2001. Porque son cálculos que la ciudadanía en realidad no podría asimilar tan fácilmente. ¿Correcto? Entonces, pues, con lo que les he dicho, una de las formas de lograr esa representación de peruanos en el exterior es replicando la metodología que el Congreso ya dio en el año 2009, con el incremento de escaños, ¿no? Y asegurando que la representación actual no se altere, pero para mutilar la representación de los departamentos, sino más bien para optimizarla. El otro camino es el camino legislativo, creando un subdistrito electoral en Lima para peruanos en el exterior,
Y un tercer camino que también es legislativo y que ha sido muy poco discutido, más que en las reuniones, en la cátedra, es qué pasaría si se crea una cuota electoral para peruanos en el exterior, dentro del distrito electoral de Lima. No estaría mal tampoco, ¿no? El requisito sería ¿cuál? El de residencia, que quien va a postular, en mérito de esa cuota de peruanos en el exterior, acredite pues residencia en el exterior, ¿no? Pero son vías, son caminos que en una democracia abierta como la que aspiramos tener, pues se discutan y se vea cuál es lo más conveniente para el país. Lo que sí no puede seguir ocurriendo es que ese importante sector del electorado no tenga representación o tenga una representación ficticia, porque todos sabemos que las demandas políticas y sociales de la colectividad de los peruanos en el exterior no es la misma que la que tienen los limeños. Son intereses diferentes, son necesidades distintas las que tienen las poblaciones. Hoy en día los ciudadanos exigen a sus representantes un poco más que hagan gestión. Los congresistas no tienen capacidad de crear gasto público, no es su competencia. Pero en el ámbito de la fiscalización, del seguimiento a las medidas que tiene que tener el Ejecutivo, pues piden informes, solicitan que se impulsen las obras que han quedado inconcretas, ¿no? O sea, que no han podido llevarse a cabo. Entonces, pues, las necesidades de la población varían dependiendo del lugar, dependiendo de las circunstancias, de la clase social, etcétera. Y definitivamente sabemos que ese colectivo de peruanos en el exterior requiere una representación especial. Claro, los países que han utilizado esa técnica, Francia, Italia, Holanda, Bélgica, en Sudamérica, Colombia tiene una cláusula para habilitar la representación de colombianos en el exterior, Ecuador, en la discusión de la Constitución del año 2008, aplicaron esa cláusula para incorporar representantes de connacionales en el exterior a sus parlamentos. Claro que en Italia, Francia y en Holanda, pues los propósitos eran diferentes, ¿no? Los italianos en el exterior y los franceses en el exterior, pues están muy vinculados a lo que otrora se llamaba el colonialismo de esos países, ¿no? Y con esta medida, estos países lo que hacían era en cierta forma repatriar ese recurso humano italiano y vincularlo a los intereses de estas potencias, ¿no? Con toda la legitimidad del mundo, por supuesto, ¿no? Y claro, ¿no? En Latinoamérica el tema se discute de manera diferente, ¿no? Se discute pues como un derecho que reclaman esos ciudadanos para integrarse y vincularse a los intereses, a las discusiones políticas de su país a través del Parlamento. Las motivaciones son diferentes, finalmente. Y claro, si es que vamos a un enfoque de derechos, son ciudadanos peruanos, tienen los mismos derechos que cualquier ciudadano que radique en el país y en consecuencia, pues, el reclamo es justo. El tema de cómo se configura en la legislación interna esa representación ya es un tema de discusión. Porque en la discusión de esta materia, en los 3 últimos congresos, nadie se ha opuesto. En realidad, el tema inclusive quedó pendiente en el Pleno. Se emitieron dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores, de la propia Comisión de Constitución. Ello pues deje manifiesto de que evidentemente el Congreso quiere atender esa necesidad, ¿no? Y el tema ha quedado pues pendiente de discusión en el Pleno del Parlamento. Pero estas no son las únicas reformas que nos llevan a una discusión, ¿no? Dentro de las propuestas particulares que hemos visto, está pues el tema de repensar la ley 30.444, ¿no? No, 30.414, que es la ley que incorpora a la ley de partidos políticos el artículo 42,
que sirvió de fundamento para la exclusión de candidatos presidenciales en el último proceso electoral. Esa es otra de las normas que también debe repensarse. Y el discutir esta norma nos lleva también a la discusión de hasta dónde alcanza la facultad legislativa del Parlamento en temas electorales. Y hay una norma que puede ayudar a zanjar este tema, porque ya existen límites a la actividad legislativa del Parlamento en el ámbito electoral. Hay un artículo 13 que señala que las modificaciones territoriales que haga el Congreso, cuando crea los distritos en temas de demarcación territorial, que se hagan iniciado el proceso electoral, serán vigentes, pero para los próximos procesos, no para el proceso que ya está en ciernes. ¿Correcto? Claro, en realidad la norma no limita la actividad legislativa del Parlamento, ¿no? El Parlamento puede aprobar las leyes en demarcación territorial, pero si esas leyes afectan a los distritos electorales, se aplicarán en futuros procesos electorales. El Parlamento puede aprobar la norma, puede discutirla, pero la aplicación de la norma sí tiene pues un límite temporal. ¿Correcto? Y al amparo de esa técnica que ya existe, igual podría extenderse esa limitación a las demás normas que pretende aprobar el Parlamento en materia electoral, pero cuando el proceso ya fue convocado. ¿No? La norma es razonable, es sencilla, porque hay propuestas en donde pues, se quiere prohibir la actividad legislativa. No, el Congreso ya que no discuta leyes electorales una vez de que ya se convocó el proceso electoral. Es que el tema de la aprobación de la norma no debería estar en discusión, sino la aplicación de la norma. ¿Correcto? Entonces, hay matices que se pueden emplear para que el legislador conserve la integridad del proceso electoral. Y es necesario también que en este espacio de discusión y en esta oportunidad de modificación de la legislación electoral, eso quede claramente zanjado, ¿no? Otro de los temas que son de singular importancia y que han sido propuestos inclusive por congresistas, uno de los temas curiosos también, ¿no? Es el de la aplicación de un voto alternativo, por ejemplo, ¿no? Un voto alternativo para elegir al presidente de la República. Mucho se discutía en los dos últimos procesos electorales, no en este, sino en el anterior, el tema de la utilidad de la segunda vuelta o balotaje. Claro, la segunda vuelta o balotaje en clave electoral se aplica en aquellos sistemas electorales que exigen una mayoría absoluta o una mayoría calificada para la elección del presidente de la República o de un gobernador regional. Claro, si con la votación de los ciudadanos no se alcanza ese porcentaje, la ley ordena una segunda vuelta electoral. Y la gran pregunta es, ¿existe en el mundo, en el derecho comparado, algún mecanismo que sustituya la segunda vuelta? O sea, que el elector vuelva a concurrir a las urnas después de 30 o 45 días. Sí, por supuesto que existe. Y ese mecanismo se llama el voto alternativo, a través del cual Irlanda elige al Senado y Australia elige a la Cámara de Diputados. ¿Y en qué consiste? Consiste en otorgarle al elector un voto adicional. O sea, el elector tendría dos votos. En primera opción podría votar por un candidato y en segunda opción por otro candidato. Y cuando se cuentan las primeras opciones, si ningún candidato obtiene el 50% más uno, entonces se computan las segundas opciones. Si con las segundas opciones ningún candidato obtiene el 50% más uno, se va a una segunda vuelta. Pero la gran posibilidad es que se logre esa mayoría exigida por la Constitución en una primera vuelta, con 2 votos del elector. ¿Y qué se ganaría?
Si bien la segunda vuelta permite un mayor espacio de reflexión entre las dos opciones que obtuvieron la más alta votación en la primera vuelta, y ello es bueno, más bueno para el que gana que para el que pierde, ¿no? Porque el que gana va a sentir la utilidad del tiempo, y el que pierde va a sentir que en ese tiempo lo demolieron, ¿no? Con este cambio, ¿en qué se gana? Se gana en la coordinación estratégica. Si usted va a ser candidato presidencial y yo también, yo en lugar de preocuparme por lanzarle invectivas en el discurso político, o insultos, o desprestigiar sus propuestas o criticarlas, voy a más bien a pensar en capitalizar su electorado para que se convierta en mi segunda opción. Entonces las formas de hacer política pueden cambiar, pueden variar. Claro, yo no estoy diciendo de que esto se constituya en la mejor propuesta, pero ¿valdría la pena discutir? Por supuesto que sí. Otras propuestas interesantes es trasladar la elección del Parlamento a la segunda vuelta electoral. En este supuesto, quien sostiene esta propuesta, pues claro, está de acuerdo en que haya una segunda vuelta electoral. Pero ¿y qué pasa si es que un candidato gana en primera vuelta? Que puede ocurrir también, ¿no? Igual pues la elección del Parlamento se convierte en escalonada o pasa pues a realizarse en 30 o 40 días posteriores. Y con justa razón, ¿quiénes se oponen a esta propuesta? Las minorías políticas. Porque si hacemos una elección del Parlamento en segunda vuelta, lo más probable es que el arrastre sea mayor. Y las dos propuestas presidenciales que pasan a segunda vuelta, pues pueden obtener mayores congresistas, mayor cantidad de representantes al Congreso que las minorías que no lograron pasar a segunda vuelta, ¿no? Entonces son pros y contra que siempre se analizan en el debate de una reforma electoral. Pero claro, siempre es bueno sobreponer los intereses particulares, ¿no? Sobreponer, los intereses generales a los intereses particulares, los intereses de la nación a los intereses particulares de determinada organización política. Y eso se evidenció, no olvidemos que en el año 2005, en la gran reforma del año 2005, ¿qué norma se introdujo? La ley que aprobaba la aplicación de la barrera electoral. Los grandes partidos que la impulsaron, bueno, Perú Posible y el Frente Independiente Moralizador, ahora Frente Esperanza, nunca se pusieron a pensar, para aprobar esa norma, en las consecuencias que esa ley que aprobaba la barrera electoral iba a acarrear a sus propios intereses políticos. Bueno, cuando se lleva a cabo la elección del año 2006, el FIM no pasa la barrera y el partido desaparece. Perú Posible a las justas creo que logra 4 congresistas, o 3, no recuerdo bien. Y se convierte en una fuerza política con una presencia muy debilitada en el Parlamento. Pero claro, cuando eran una mayoría importante en el Parlamento del año 2001 al 2006, sin importar el cálculo político, impulsaron esa reforma. Claro, después de todo el tiempo que ha pasado y las experiencias que hemos tenido, hoy se cuestiona, ¿no? ¿Cuáles han sido los frutos de la aplicación de una barrera electoral? Recién, con la resolución legislativa aprobada por el Congreso para reducir el fraccionamiento que tiene el Congreso, se ha puesto, pues, se ha concordado el reglamento del Congreso con la finalidad de la norma de la barrera electoral. No tenía sentido que mientras con una barrera electoral se otorgaba al país una representación, cierto, pluripartidista, pero sin que esté excesivamente fraccionada, o sea, multipartidista pero moderada, no existieran normas a nivel del reglamento del Congreso
que ayudaran a conservar esa correlación de fuerzas proveniente de la elección. En síntesis, mientras que el sistema electoral, que se regía con una barrera electoral, nos daba una representación política de 6 a 7 partidos, en el Congreso las alianzas electorales formadas en etapa electoral se disolvían y reproducían la cantidad de grupos parlamentarios, devolviéndole con ello el fraccionamiento, ¿no? La dispersión, tal vez sí. Hay otra frase mucho más exacta, ¿no? El excesivo fraccionamiento del Parlamento que se quería evitar con la barrera electoral. Entonces, finalmente, todos nos preguntábamos, ¿y qué sentido tiene aplicar la barrera electoral? Si finalmente, pues, el Parlamento va a quedar, pues, con 10 grupos parlamentarios, en lugar de los 6 que lograron representación efectiva. Entonces, con esta resolución legislativa que ha aprobado el Parlamento, que modifica, ¿no?, los artículos 37, ¿no?, del reglamento del Congreso y otros, ¿no?, ya digamos que se pone límite a esa facilidad con la que se disolvían los grupos parlamentarios y se conformaban nuevos grupos parlamentarios. Eso es importante, pero aún creo que falta aplicar un cerrojo más, porque la norma, la resolución legislativa, hace una excepción, con justa razón, a las alianzas electorales. O sea que aún el ordenamiento jurídico permite la disolución, se permite la posibilidad de que las alianzas electorales se disuelvan y una vez disueltas puedan conformar nuevos grupos parlamentarios. Ese es el candado que falta cerrar. ¿Y por qué? Porque cuando se hace una alianza electoral, para todos los efectos, la alianza integrada por varios partidos, participan como una unidad, bajo un mismo plan de gobierno, bajo una misma plataforma de candidatos. Y los partidos que integran la alianza deberían ser unitariamente responsables por la materialización del plan de gobierno. El plan de gobierno tiene elementos que son legislativos, que se necesitan leyes para poder concretizarlo, y también medidas ejecutivas. Pero los partidos que lograron representación a través de una alianza tienen que tener responsabilidad por aprobar las leyes que concreticen su plan de gobierno. Y como para todos los efectos siguen siendo una unidad, lo correcto es que las alianzas no se disuelvan sino transcurrido el periodo constitucional para el cual se formaron. Con ello podríamos cerrar un ciclo importante y garantizar que la configuración política que nos da una elección se conserve en el Parlamento para un determinado periodo. Es parte de la reforma pendiente, pero la política también es el arte de lo posible. Es el arte también de aprobar las leyes en determinada coyuntura, en determinada oportunidad. El Parlamento tampoco es una mesa de partes. Participan todas las bancadas para mejorar las normas. La discusión es ardua, ¿no? Y una cosa es lo que ingresa al Parlamento como una iniciativa legislativa y otra cosa es la que se aprueba como ley. Dentro del arte de lo posible se ha dado un paso importante en la lucha para evitar el excesivo fraccionamiento de la representación parlamentaria. Pero aún falta cerrar otros candados, o sea, poner otros candados para que esos resquicios, ¿no?, de desconfiguración de la voluntad del electorado, pues sean cubiertos para evitar que se desconfigure la representación que proviene de las urnas. En realidad, el tema de la reforma electoral comprende infinidad de temas. Está el tema de supervisión de fondos partidarios,
Está el tema de otorgar mayores facultades a los organismos electorales para poder aplicar sanciones que sean ejemplares y mayores controles para garantizar el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos, ¿no? No olvidemos que cuando se aprueba la ley de partidos políticos en el año 2003, esa ley, al exigir los procedimientos de democracia interna a los partidos políticos, inciden sustantivamente en el ejercicio del derecho a ser elegido. Antes de esa ley, los partidos políticos tenían una mayor libertad para conformar las listas de candidatos. Con la ley de partidos políticos se exige democracia interna. ¿Hay democracia? Por supuesto. Cuando los partidos son débiles y no tienen la suficiente cantidad de afiliados como canteras para sacar candidaturas, evidentemente la ley debe de abrirle las puertas a la posibilidad que puedan convocar a ciudadanos destacados. Por supuesto, hay una fracción de candidatos que están, digamos, exonerados o libres de ser incorporados en la lista de candidatos sin pasar por el tamiz del proceso de democracia interna. Y la ley establece también un tope, ¿no?, de candidaturas que necesariamente, deben de ser elegidas o seleccionadas por democracia interna, entre las distintas modalidades que prevé la ley de partidos políticos. Pero ¿qué pasa a partir de esta ley de partidos políticos? Es que los ciudadanos van a ejercer su derecho a elegir, mejor dicho, a ser elegidos, el sufragio pasivo, en el ámbito de la democracia interna. Antes, cuando no existía democracia interna, los partidos directamente convocaban a los ciudadanos y el ciudadano ejercía ese derecho cuando el partido presentaba la lista de candidatos ante los jurados electorales especiales. Pero cuando existe la obligación de realizar procesos de democracia interna para seleccionar candidatos, ese derecho queda en juego en la instancia partidaria. ¿Y quién tutela ese derecho? ¿Quién tutela los derechos de los afiliados en la instancia partidaria? Hay una gran discusión, ¿no? Porque algunos, cuando ven afectados esos derechos, se van al Poder Judicial e interponen una acción de amparo. Otros, como quien habla, creen de que quien debe asumir competencia en temas vinculados a normas partidarias es el Jurado Nacional de Elecciones, porque así lo dice la Constitución. El Jurado Nacional de Elecciones, en el artículo 178 de la Constitución, se encarga por velar por el cumplimiento de las normas en materia de partidos políticos y demás normas electorales. Las normas vinculadas a los partidos políticos no solamente hacen referencia a la ley de organizaciones políticas y a los reglamentos que sobre ese tema puede emitir el registro de organizaciones políticas o el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no?, el registro del ROP, ¿no?, el reglamento del ROP, sino que además también está el tema de velar por el cumplimiento de la normativa partidaria. Y la normativa partidaria también tiene una estructura piramidal. Lo que es la Constitución para la sociedad, lo es el estatuto para el partido. Y a partir del estatuto viene un conjunto de normativas con jerarquía normativa que emite el partido. Vienen las directivas del CEN, ¿no?, las normas aprobadas por la Asamblea. Y claro, y todas esas normas partidarias regulan derechos de los afiliados. Y ahí viene todo un tema en discusión, ¿no? Debe tener el jurado competencia expresa en la ley para que quien se sienta afectado en el ejercicio de su derecho, del derecho más mínimo de ser oído en una asamblea. Yo creo que sí debería tener competencia este organismo electoral, no solo porque la Constitución lo dice, sino porque la justicia electoral es mucho más expeditiva que la justicia ordinaria y porque además es un campo
poco explorado para el derecho, que está actualmente abandonado y en donde creo que el expertise que tiene el Jurado Nacional de Elecciones en esta materia es de suma importancia. En el catálogo de modificaciones, ¿podríamos entrar, por favor, al Word? En el catálogo de modificaciones, que al menos en lo que yo he podido analizar, siga, por favor, más abajo, más abajo. Ahí, desde el número 1. Ajá. Es el tema de las alianzas, ¿no? De las alianzas partidarias. 1. 2. El tema de la muerte civil, el tema de la eliminación del transfugismo, conformación de bancadas, facultar a los gobernadores regionales para convocar a acuerdos de coalición política. Miren lo que hemos tenido en esta experiencia de elección de los consejos regionales. Un ejemplo claro es el de Apurímac, ¿no? En el caso de Apurímac, el presidente regional de Apurímac no logró ni un solo consejero en su consejo regional. ¿Cómo gobierna ese presidente? El costo político de lograr consensos se encarece, evidentemente, porque tiene que construir consensos a través de las recíprocas concesiones entre los grupos partidarios que integran ese consejo. Y si es que ello se va a dar, ¿por qué no darle la oportunidad de institucionalizar un gobierno de coalición con otra organización política para que pueda constituir una mayoría? Es un tema que se puede discutir para poder gobernar, ¿no? Consignar planes de gobierno como herramienta de gestión parlamentaria, ¿no? Los planes de gobierno, hay algo aquí muy curioso, que los planes de gobierno sean una exigencia a las organizaciones políticas para que presenten candidatos, pero que no sea una exigencia en las herramientas de gestión para que puedan impulsarse y cumplirse. Entonces, ahí hay una falta de relación, ¿no?, entre la normativa electoral y la normativa en gestión pública, ¿no? El plan de gobierno debería ser una herramienta de gestión, de la gestión de las autoridades elegidas por voluntad popular. La eliminación del voto preferencial, que es un tema pues hartamente discutido, aplicación del voto alternativo, que ya les mencioné más o menos cómo se aplicaba, barrera electoral municipal clasificatoria para las elecciones generales. ¿En qué consiste esto? Mucho se critica que los partidos políticos han abandonado el espacio local. El profesor Dieter Nolen señala que la existencia de los partidos se debe precisamente a que los partidos subsisten cuando ganan elecciones. ¿Por qué? Porque cuando ganan elecciones colocan funcionarios públicos. Esos funcionarios públicos van a tener lazos de representación con los electores. Esos funcionarios públicos van a cotizar las cuotas, en el buen término, por favor, las cuotas que pagan o que deberían pagar los afiliados a un partido, como ocurre en otros países donde realmente son asociaciones los partidos. Entonces el partido va a tener vida, pero vida real, no vida ficticia. Y claro, ¿qué herramienta podríamos utilizar para incentivar a los partidos a que tengan una presencia real en el país? Es que participen en las elecciones municipales, pero no en términos formales, ¿no?, como actualmente la ley les reconoce, ¿no?, el derecho a que presenten candidaturas en elecciones municipales y regionales. No, que participen y que presenten candidaturas por lo menos en el 80% de distritos electorales municipales a nivel nacional, para que se fortalezcan en cuanto a lo que es el llamado arraigo político en esos espacios territoriales, ¿no? Por eso le llamamos barrera electoral municipal clasificatoria, ¿no? Partido que no logra presentar candidaturas municipales y regionales en el 80% de las circunscripciones, que no participe en elecciones generales, pues, ¿no? Porque si no, lo que vamos a tener como consecuencia es que quienes van a participar son los que prueban suerte. Los que prueban suerte son los partidos vientres de alquiler, que no tienen estructura
o que tienen una estructura ad hoc conformada meses antes del proceso electoral con el único fin de colocar un outsider, una persona que viene fuera del sistema de partidos, o en todo caso una persona, un líder carismático. Un líder carismático pero que puede ser improvisado. Y eso también tiene que, en cierta forma, discutirse y arribar a una fórmula legal que haga de la política un ejercicio mucho más serio. Distrito electoral para peruanos en el exterior, hemos visto que existen variantes, o creamos un distrito electoral modificando con modificación de la Constitución, o creamos un distrito electoral de peruanos en el exterior a través de una mera modificación legislativa, o también podría ser una cuota para peruanos en el exterior dentro del Distrito Electoral de Lima. Modernización de la vida partidaria a través de la aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación, por supuesto que sí, ¿no? Procedimientos como el de afiliación, desafiliación, ¿por qué no se pueden realizar de manera informatizada? A través del correo electrónico, ¿no? A través de la aplicación de las nuevas tecnologías. Las elecciones internas, yo recuerdo una elección interna en el Colegio de Abogados de Lima, si no me equivoco fue para la elección de un miembro del Jurado Nacional de Elecciones, no me acuerdo bien, pero que se aplicó el voto a distancia, el voto electrónico a distancia. Los abogados desde su domicilio, que tenían internet, podían votar y ya no pagaban multa. Si eso existe, ¿por qué no empezamos aplicándolo a los partidos políticos? Podría, ¿no? Podría. Todo está en discutirlo. El problema de la ley 30.414, que ya lo dije, y la inaplicabilidad de leyes electorales aprobadas con posterioridad a la convocatoria del proceso electoral, ¿no? Otro tema, elecciones internas, asistencia técnica de los organismos electorales. Ese es un tema que debe ser obligatorio. Ello no quiere decir que los organismos electorales hagan las elecciones internas, ¿eh? Aún la realización de elecciones internas es un tema discutible, pero sí creo que es fundamental que haya asistencia técnica, que los organismos electorales se conviertan en el soporte de los partidos políticos y en los vigilantes de las elecciones internas. Eso sí creo que indiscutiblemente tiene que estar plasmado en la normativa, ¿no? Ya nuestra democracia exige, porque si los procesos de democracia interna siguen llevándose sin garantías, como hasta ahora viene ocurriendo, pues la oferta electoral que nos presenten los partidos a través de las candidaturas no va a ser una oferta debidamente legitimada. No es posible que una autoridad electoral llame al presidente de un tribunal electoral para ofrecerle sus servicios y el presidente del tribunal electoral se siga jactando y le dice: no te necesito. Eso es una ofensa y eso ha ocurrido. No voy a decir en qué partidos, pero ha ocurrido, ¿no? Y en realidad, pues, con toda razón, los organismos electorales, cuando les presentan las listas de candidatos, dudan de si realmente las elecciones internas fueron llevadas o no. Aprobación del calendario único electoral de elecciones, eso es importante, ¿no? Si los organismos electorales pueden brindar asistencia técnica, también sería recomendable que exista un calendario electoral único. O sea, un calendario electoral donde en la línea de tiempo se especifique cuándo se lleva a cabo las elecciones de cada partido político y que ese calendario sea público. Porque la ciudadanía también tiene el derecho de fiscalizar los actos que tienen relevancia pública, como lo es la designación y elección de las futuras autoridades que van a gobernar el país. ¿Ya son las 8? No, sí, ¿no? Formación y capacitación de los integrantes del órgano electoral central o de los tribunales electorales, por supuesto. Ese es un área poco explotada por los organismos electorales. No hay una escuela para los tribunales electorales. Debería hacerse docencia, porque los tribunales electorales de cada partido tienen una misión muy parecida a la que tiene el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Y también la OMPE, ¿no? Porque ellos, o sea, también organizan el proceso
internos de elecciones, conforme a muchos estatutos, ¿no? No en todos los casos, pero sí en la mayoría sí se les da la facultad de organizar el proceso y de resolver controversias. Y otro tema, la complejidad del voto en las elecciones regionales y municipales, ¿no? El retorno al voto único. La gente no se da cuenta, claro, sobre todo los que vivimos en Lima, pero cuando estamos en el marco de las elecciones regionales y municipales, ¿ustedes se han puesto a pensar en cuántos votos tiene que emitir el elector rural? El elector rural emite 4 votos. El limeño en elecciones regionales y municipales emite 2 votos, para su alcalde distrital y provincial. Y el limeño se supone que es el elector con un mayor grado de instrucción. Pero ¿qué pasa con los electores pues, de los pueblos más recónditos del Ande? Le estás pidiendo que emita 4 votos. ¿Por quiénes vota? Vota para elegir al presidente regional, vota para elegir a su consejero regional, vota para elegir a su alcalde provincial y al alcalde distrital. Mira la carga que le estás mandando. Y claro, este fraccionamiento de la decisión del elector, ¿a qué conlleva? También se dispersa el voto y se fragmenta la política. Claro, ¿qué vas a tener como consecuencia? Que el alcalde distrital sea de un partido distinto al alcalde provincial. ¿Qué va a pasar con ello? Muchas veces el alcalde distrital va a complotar para vacar al provincial. Y viceversa. Vas a tener como consecuencia que el gobernador regional pues no tenga respaldo a nivel local o provincial. Entonces el sistema electoral está conllevando a la atomización de la política. Es un incentivo para que existan un volumen exagerado de organizaciones políticas y por ende un mayor desencuentro entre los peruanos. Vayamos al tema de gestión, porque aquí sí es muy interesante. La consecuencia de esta fragmentación es de que vamos a tener una excesiva oferta de planes de gobierno que no van a estar integrados. Se supone que el plan de gobierno regional debe de integrar actividades provinciales y distritales. La forma de elegir y cómo organizamos el proceso electoral subnacional de gobiernos regionales para abajo no está articulada. ¿Y esto cómo se manifiesta? En la experiencia que tuve en el Ministerio de Agricultura, ¿no? Ve el alcalde del pueblo más pequeño. Señor, tengo este proyecto. Mi código es NIP. Viene el alcalde provincial. Tengo este proyecto, que se supone que debería guardar relación con el que trajo el alcalde distrital. Es un proyecto diferente, en la misma zona de intervención y que no guardan relación. Más bien, construir cualquiera de los dos va a obstruir al otro. Y eso se replica en el ámbito regional también. Entonces hay que buscar una forma en que en el ámbito subnacional los políticos no actúen como solistas, sino de una manera articulada. ¿Y el sistema electoral puede ayudar a eso? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Qué pasaría si obligamos a los movimientos a que presenten candidaturas municipales en lista única a nivel provincial? Con un solo plan de gobierno. Vamos a obligar que los planes de gobierno a nivel distrital estén articulados con los provinciales. No solamente nos interesa a través de un sistema electoral darle legitimidad democrática a las autoridades elegidas, sino que también desde allí surjan las herramientas para que ellos puedan hacer un buen gobierno. Hasta aquí he tratado de más o menos sintetizar algunas propuestas de la reforma. La reforma trasciende a todo esto.
hay propuestas muy interesantes presentadas por otras organizaciones, tanto de la sociedad civil como organizaciones políticas, por los secretarios generales de los partidos. Tiene que ser un debate abierto, no de 20 o de 30 personas. Esto convoca un debate nacional. Y como bien ustedes lo están propiciando, a través del uso de la tecnología, que nos permite, seguro, trasladar estos mensajes a otros ciudadanos y también ese feedback, ¿no?, de recibir las opiniones de otras personas a lo largo del territorio nacional.